A nuestra primera comentarista, la doctora Natalia Armijo. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La doctora Margarita empezó su exposición haciendo un recorrido histórico sobre cómo se ha ido posicionando el tema de género en las distintas agendas, en las agendas internacionales. Y yo entiendo que el informe que se está construyendo, el informe de desarrollo de México, busca de cierta forma alinearse con la Agenda de Desarrollo Sustentable, adoptada por 193 países, junto con un paquete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, con 169 metas y 230 indicadores. O sea, como siempre, algunas voces críticas se han levantado para cuestionar medidas que no parecen ser realistas, mientras que desde otras trincheras se celebra el haber logrado un acuerdo para una agenda global para superar la pobreza, salvar al planeta y asegurar el bienestar de todas las personas. Siempre, pues, en el lenguaje de los acuerdos y de los tratados se tiene que resaltar, pues, lo positivo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias actuales, los objetivos de desarrollo sustentable difícilmente se van a lograr para 2030. Y hay un estudio de las propias Naciones Unidas, pero bueno, no quiero profundizar mucho en eso, pero por ejemplo, el objetivo 5 que nos ocupa busca asegurar, entre una de sus metas, la participación plena y efectiva y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles de tomas de decisiones, ¿no?, para mujeres y hombres. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias, tendrán que pasar más de 50 años antes de que logremos la paridad. Y el caso es cierto no solamente para las metas de igualdad de género. El objetivo 7, que dice que hay que asegurar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos para el 2030, y sin embargo las tendencias dicen que eso no se va a lograr antes de 2080, del año 2080. Entonces, pues uno llega a preguntarse, bueno, entonces, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven tantos esfuerzos y tanto dinero y tantas políticas invertidas en construir estas agendas? ¿Y por qué nos ponemos felices cuando los países lo firman y demás, ¿no? Bueno, yo creo que las tendencias no son necesariamente una fatalidad y que sí se pueden acelerar los avances con esfuerzos catalizadores, innovadores y sobre todo con voluntad política. Entonces, la Agenda 2030 y los ODS, con sus metas e indicadores, yo creo que pueden ser un instrumento valioso si los consideramos así como una visión de cambio. Me acuerdo mucho, Margarita, cuando discutíamos qué era eso del desarrollo sustentable, ¿no?, que con qué se comía y demás, y que cuando vimos, bueno, es un principio orientador, hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos, qué tanto nos acercamos o nos alejamos, ¿no? Entonces, sí pueden ser considerados como una visión de cambio, pero es una visión integral e indivisible. ¿Qué significa esto? Que las políticas adecuadas pueden funcionar como palancas que faciliten la consecución simultánea de varios ODS. Yo creo que, por ejemplo, al final del ejercicio que nos presenta hoy la doctora Margarita Velázquez, hay algunas sugerencias de políticas. Bueno, esas sugerencias de política tienen esa capacidad de generar sinergia, o sea, porque lo que nos presentó era relativo al tema de embarazo adolescente, pero si nosotros las desmenuzamos y vemos, podríamos decir, esas políticas para evitar el embarazo adolescente van a tener impacto en cuestiones educativas, van a tener impacto en cuestiones laborales, etcétera, ¿no? Y bueno, y en realidad no es algo que yo diga por mi cuenta. ONU Mujeres afirma que la igualdad y el empoderamiento de las mujeres es tanto un derecho humano fundamental, pero también una solución a las a veces complicados e inacibles retos del desarrollo sustentable. Lograr el objetivo de igualdad de género sería un fuerte impulso para la consecución de cada uno de los objetivos de desarrollo sustentable. De igual manera, si se progresan los otros 16 ODS, pues eso también ayudaría mucho a lograr el objetivo de igualdad de género. Por ejemplo, la educación de las niñas, ¿no? Si queremos asegurar que las niñas completen su educación y decir que eso es muy importante para la igualdad de género, se dice que un año extra de la educación secundaria para las niñas aumenta su potencial de ingresos futuros
hasta en un 20%, o sea y tendría impacto en el objetivo 1, que es reducción de la pobreza. Cuando las niñas y las mujeres aumentan los ingresos, se dice que reinvierten casi el 90% en sus familias. Entonces, eso tendría un impacto en los objetivos 2, 3 y 4, que son reducción del hambre, la salud, la educación. Y cuando el 10% o más de estas niñas van a la escuela, aumenta también el Producto Interno Bruto de los países, que tendría un impacto en el objetivo de trabajo decente y crecimiento económico. Entonces, yo creo que el gran reto de armar un informe para México en este caso es no perder de vista, o sea, yo entiendo por cuestiones metodológicas, de tiempo, de organización, que se tiene que encargar un capítulo a cada grupo de investigadores, pero sí sería bien importante como no perder de vista que si se quiere alinear esto con la Agenda 2030, tenemos que seguirlo considerando como una cuestión integral, no van caminando de manera separada, ¿no? Y esto obviamente requiere que cuestiones programáticas, instrumentos financieros, que puedan como construir puentes entre los distintos tópicos. Y si eso a veces es difícil dentro de un mismo ODS, que pues, ha sido todo un esfuerzo el definir, por ejemplo, cuáles priorizar y cómo armonizarlos, etcétera, ¿no? Y bueno, y sin embargo, esta es la parte optimista, porque el flujo no es automático. Yo al final, les voy a dar un ejemplo de un trabajo que hicimos en la península de Yucatán, que fue una evaluación, ahí sí, exclusivamente de género y desarrollo sostenible, y vamos a ver que no es tan automático este dato de educación, trabajo, progreso, etcétera. Pero quiero detenerme nada más un minuto en comentar algo sobre otro tema que se mencionó en la exposición, que es esta cuestión del trabajo. Y se ha puesto de moda, tendríamos que preguntarnos por qué, o sea, qué es lo que está impactando que de repente ahora hay muchos escritos, o sea, tanto desde el ámbito académico como desde el campo de las políticas internacionales, el observar esta cuestión del trabajo no pagado, el trabajo del cuidado. Hay un consenso en que los estereotipos tradicionales de género, los roles, que son obstáculos en el camino para el progreso, que son obstáculos para que logremos cerrar las brechas de género, y que prácticamente en todos los países, hasta en los que están en primeros lugares, en cuestión de igualdad de género, pero en todos los países de los cuales tenemos datos, las mujeres hacemos mayor trabajo no pagado que los hombres. Como resultado, hay menos tiempo para el trabajo pagado y menos oportunidades para el desarrollo profesional y de las carreras, ¿no? Entonces, como que los diseñadores de políticas públicas se están fijando mucho más en que se comparta más la responsabilidad del trabajo doméstico. Eso lo dicen los ODS y lo decían también las láminas estas de la cuestión laboral, y que entonces también dentro de este objetivo 5 está el llamado a reconocer el valor del trabajo no pagado, del trabajo doméstico, que se provean servicios, infraestructura, protección social, promoción de responsabilidades compartidas en todos los sentidos, ¿no? Y también, bueno, las evidencias de la OSDE dicen que los países que tienen las menores brechas de género en la economía del cuidado también tienen las menores brechas de género en las cuestiones de empleo. Entonces, obviamente, cuando la pareja trabaja, es menor la brecha, pero de todas maneras, las mujeres dedican el doble del tiempo que los hombres al trabajo en la casa. Y entonces las cosas mejoran, pero mejoran como un poco jalándolas, ¿no? Tal vez políticas de equidad, pero no mayor igualdad, ¿no? En ese sentido. Hay muchas cuestiones que inciden en esto, ¿no? ¿Por qué las mujeres hacen más trabajo no pagado? Pues son muy diferentes. Algunas prefieren trabajar menos en el mundo laboral o no trabajar, principalmente si tienen hijos pequeños, pero otras quisieran trabajar más horas, pero les cuesta trabajo, como lograr esta reconciliación entre la distribución del tiempo, la encuesta de uso del tiempo que mencionaba la doctora Velázquez, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que este es un tema que ha tomado una importancia fundamental y que sí sería importante verla más de cerca para entender qué es lo que está sucediendo en el ámbito laboral. Tener en cuenta estos aspectos y la estrecha relación que presentan es de suma importancia para que realmente el informe de desarrollo de México pueda ser una herramienta útil para el desarrollo de políticas públicas. Los factores sociales, políticos, económicos y ambientales muchas veces obstaculizan el logro de los objetivos de desarrollo. Los datos y la información sobre los distintos procesos y sobre los contextos en que se desarrollan son imprescindibles para la elaboración de políticas que estén a la altura de los retos globales: alimentación, agua, energía y salud. Es necesaria una amplia y sólida interacción entre la comunidad científica que investiga los cambios económicos, ambientales, el grupo de estudiosos de las condiciones y dinámicas sociales, los diseñadores y evaluadores de políticas públicas. Esta colaboración es esencial para entender y compartir las responsabilidades y aún no se ha logrado en su totalidad. Entonces, como que estos documentos que abarcan tantos temas, por ejemplo, los ODS, que son globales, que hablan de temas ambientales hasta temas de violencia intrafamiliar, etcétera, sí sería interesante ver de qué manera los datos pueden irse convirtiendo en información relevante. El gran reto es ese, como obtener, generar y distribuir conocimiento útil para ofrecer respuestas a las amenazas sociales, a las amenazas ambientales, económicas. La generación de datos e información es la base para desarrollar conocimiento útil en la elaboración de políticas públicas. Los datos son la mínima unidad semántica y por sí solos son irrelevantes para la toma de decisiones. No nos sirven miles de cuadros con puros datitos, porque no dicen nada sobre el porqué de las cosas y no sirven para orientar las acciones. Ya la información es el conjunto de datos ya procesados, tienen un significado, relevancia, propósito, contexto y son útiles para quienes están a cargo de la toma de decisiones. Para convertirse en información que apoye la toma de decisiones, los datos necesitan contextualizarse, categorizarse, corregirse y condensarse. Y para terminar, nada más les pongo el ejemplo que les decía de esta evaluación de género y desarrollo sostenible, porque yo creo que los datos que se generen en este informe necesitan luego trabajarse o hacer algunos ejercicios, tal vez en un objetivo tan grande como es este objetivo 5, ¿cómo podemos relacionar la información que vamos generando? Por ejemplo, en 2010, en todos los niveles educativos, desde básico hasta superior, la brecha entre mujeres y hombres no es significativa. Ya podemos decir que en educación es casi los porcentajes de mujeres y hombres con educación superior. Les estoy hablando de los datos que yo trabajé, por ejemplo, en la península de Yucatán, están prácticamente a 50-50. Si de ahí nos vamos al porcentaje de mujeres y hombres que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, ya empieza la brecha mucho más grande, quedamos más o menos como 70-30. Entonces, ¿por qué? Porque la participación de las mujeres en áreas de investigación, ciencia y tecnología es algo que no se favorece mucho. Entonces, en ese sentido, los datos tendrían que verse también por áreas del conocimiento. Y una educación más igualitaria no ha logrado reflejarse en la economía, porque persisten las desigualdades en la tasa de participación económica de hombres y mujeres. Si en educación estábamos 50-50, cuando llegamos a la tasa de participación económica, en ningún caso, les estoy hablando de los 3 estados de la península de Yucatán, pero sería interesante hacer este ejercicio a nivel nacional, en ningún caso llega la tasa de participación de las mujeres a 50% y de los hombres está alrededor del 80%. Entonces, bueno, el ir a la escuela no sirvió realmente como una herramienta para tener un mejor trabajo. Y para terminar con la noticia triste, si ahí nos vamos a la cuestión salarial, en la brecha salarial, y ahí utilizamos con la información que había, que el máximo nivel de ingresos que reporta la Secretaría del Trabajo es de 10 salarios mínimos o más. Bueno, pues allí, en Campeche y en Yucatán, por ejemplo, solo el 15% de las mujeres que trabajan logran un ingreso de 10 salarios mínimos o más, y el 85% de los varones. O sea, la paridad o la igualdad que se logró en un aspecto como el de educación
queda completamente desdibujado en un aspecto como el de la economía. Entonces yo creo que este tipo de manejo de la información es lo que realmente hacen muy útiles estos informes y estos instrumentos, ¿no? Hablaba la doctora Velázquez de la interdependencia de múltiples sistemas de poder. También una recomendación y que yo haría para todos, no nada más para este objetivo, es que se refleje esta interseccionalidad o interdependencia en los datos de salud, de educación, de trabajo, que siempre estén por edad, por sexo, por etnia, porque entonces van a poder ser utilizados mucho más para el establecimiento de políticas que realmente respondan a la diversidad que existe en el país, para que realmente los datos que se estén trabajando aquí se puedan convertir en información relevante. Y ya nada más cuando hablaban del embarazo adolescente y que decías que a veces tenía que participar también un varón, bueno, yo trabajo también en una universidad y cuando la muchacha se embaraza pierde el seguro facultativo. Yo siempre digo, bueno, ¿y qué? ¿Se embarazó solita o qué? ¿Cómo fue? ¿No? Y eso ha sido un tema casi de luchas en el Consejo Universitario terribles, ¿no? O sea que, pues muchas felicidades, qué interesante está quedando el capítulo. Muchísimas gracias, doctora. Ahora damos la palabra a la doctora Lucero Jiménez. Sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Velázquez por haberme invitado a comentar este informe, que francamente me parece de la mayor relevancia. Saludo muchísimo que en estos análisis se haya incluido el tema de género como un eje fundamental del desarrollo, el diagnóstico, programas políticas para 2030. Me interesa mucho destacar el análisis del género concebido desde una perspectiva relacional y como un eje fundamental de la desigualdad social, junto con la clase social, la etnia, la edad. Considero que este informe parte de una perspectiva adecuada, que da un muy buen fundamento a la investigación, que aporta muchos elementos y muchas ideas para formular políticas que yo creo que son muy pertinentes. Debo decirles que la lectura de este informe a mí me despertó una serie de reflexiones que quiero compartir con ustedes con un espíritu de lo más constructivo que esto pueda ser y más como un marco general del informe, no solamente de lo que es género, porque pues yo tengo un sesgo sociológico estructural que todo el tiempo está presente, incluso en el CRIM hablamos del programa Equidad y Género, que podría ser Igualdad y Género, porque creo que el género pues no se da y sus relaciones no se dan en un vacío social. Y bueno, este acento en lo estructural, aunque ya no esté muy de moda, y en lo global, me parece que es muy importante porque creo que tenemos que ser conscientes de los grandes frenos y obstáculos que la realidad económica, política y social pone a este tipo de propuestas, lo cual es muy lamentable, pero es tan lamentable como real. En este informe, bueno, me encantó que parte de esta idea de que la igualdad es un derecho humano, y en ese sentido, pues yo les comparto una inquietud que yo todo el tiempo tengo presente, ¿no? Se avanza mucho en el discurso, en las políticas para hablar de igualdad, pero no avanzamos en las condiciones objetivas reales para el ejercicio de esos derechos y de esa igualdad. Lamentablemente, los indicadores globales que yo he estudiado para coordinar grupos de investigación que ven género, pero con otros aspectos, como pueden ser precarización laboral, movimientos sociales de la juventud, desigualdad, cambios legislativos, ¿no? Alternativas de trabajo en este mundo globalizado. Todo esto que yo he estudiado me lleva a ver datos generales de las condiciones, por ejemplo, de trabajo en el mundo, y lamentablemente uno se da cuenta de que hay enormes retrocesos y en muchas poblaciones pues está como nuevamente renaciendo la esclavitud, el capitalismo de la desposesión total, la minería a cielo abierto. Se avanza en la agenda del desarrollo sustentable, que es fenomenal como concepción en el cuidado del medio ambiente, pero se autoriza que una gran cantidad de hectáreas del país, con tal de que llegue trabajo, no importa de qué condición,
depreden así la naturaleza y, bueno, cada vez hay más estudios de cómo las poblaciones se están enfermando por este tipo de trabajo, no solamente mal pagado, sino que también depreda la naturaleza de forma brutal, ¿no? En este sentido, me parece interesante visibilizar, por ejemplo, que en nuestro país muchas veces hemos cambiado el discurso y hemos impulsado políticas estimulados y no presionados por una agenda internacional desde los 70, lo cual, desde mi perspectiva, tiene dos miradas. En el CRIM analizamos esto en uno de los libros, ¿no? Entonces, indudablemente, las políticas de población para abatir el crecimiento demográfico son importantísimas y es una condición fundamental también para el bienestar de las mujeres. Eso no lo negamos. Pero sí cuestionamos el hecho de que sean las metas demográficas el centro de la cuestión y no metas del desarrollo. Y que en estas políticas se hayan reproducido estereotipos y mandatos de género que no son muy positivos y que en algunos casos llevaron a ratificar esta idea de que la reproducción es un asunto de las mujeres, donde los hombres son cuando mucho facilitadores o obstáculos de la reproducción femenina, y entonces lo que tenemos que hacer es controlar los cuerpos femeninos. Y peor si introducimos el análisis de clase, porque controlamos los de las pobres y si son indígenas con más ganas. Pero había que cumplir metas demográficas. Entonces, no quiero que se entienda que estoy en contra de una política de población, pero sí me parece que el haber pensado, bueno, la política de población nos lleva al desarrollo per se, vemos que esto no es cierto. Y se disminuyó mucho el número de hijos por mujer, pero la brecha de la desigualdad que corresponde a esas décadas es mucho más profunda y cada vez se concentra más el ingreso, ¿no? Entonces, bueno, estas son realidades, ¿no? Después de estas políticas, las políticas de apoyo al empoderamiento femenino, que yo comparto enormemente, se acompañan de un modelo neoliberal que es impresionantemente sobreexplotador de la mano de obra, que genera mayor pobreza, pero además políticas de ajuste estructural que hacen que ya ni el desempleo sea un tema de los gobiernos, cada quien que se arregle como pueda, porque ese ya no es un objetivo del desarrollo, ¿no? Entonces, digamos, estas grandes contradicciones o paradojas, ¿no?, en el planteamiento de un discurso por un lado y las condiciones objetivas reales, me parece que es importante tomarlo muy en cuenta. Un tema fundamental para hombres y para mujeres es el tema de la salud, ¿no? Todos los diagnósticos que uno ve del deterioro de la salud en México, de la manera en que las personas están pudiendo acceder a la seguridad social, los pocos que tienen prestaciones, pues son una cosa que nos tiene que llamar mucho la atención y que yo creo que hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? Por otro lado, si bien es cierto que en el discurso y tal vez también en el imaginario colectivo se reconoce cada vez más el trabajo de las mujeres como un aporte indispensable a la producción y la reproducción social económica, y se ha incorporado a la mujer al trabajo remunerado, que creo que es indispensable también para ahondar en su autonomía y en su empoderamiento. Creo que sí tenemos que llamar la atención a qué tipo de trabajo estamos incorporando esas mujeres, incluso aquellas que tienen un nivel medio o alto de escolaridad, porque por condición de género, las mujeres aceptamos trabajos muy mal remunerados con tal de tener trabajo, porque también por condición de género tenemos el mandato de ser altruistas, sacar nuestras familias adelante. Si el hombre está desempleado, precarizó su trabajo o simplemente ya se fue, ¿no? Con la gran cantidad de hogares con jefatura femenina que necesitan, creo que un tratamiento muy especial, ¿no? Muchas de ellas se incorporan a la informalidad y, por otro lado, creo que sí es fundamental lo que en el informe se analiza, en el sentido de que no hemos hecho lo suficiente y tal vez sea muy difícil en las condiciones actuales por introducir mayor equidad, sino igualdad en las labores al interior de los hogares.
Y esta idea de la doble o triple jornada que muchas maestras hablaban desde hace décadas, creo que se está ahondando en una situación cada vez más precaria del trabajo, no solo para las mujeres, sino también para los hombres y muchas veces para los niños y las niñas, ¿no?, que se están incorporando de manera terrible a esta situación. Por otro lado, bueno, me llamó la atención y me gusta mucho que se incorpore el tema del análisis de la violencia contra las mujeres. Yo solamente quisiera apuntar algo. Creo que el tratamiento del tema de la violencia de género y la violencia en general requiere un análisis muy integral, muy holístico, en donde seamos conscientes y aceptemos que estamos permanentemente en relaciones violentas en el mundo social en México, y la violencia viene desde arriba y llega hasta las familias, y estas condiciones de precarización, por ejemplo, dada la construcción social del género masculino, que es un tema en el que yo me he centrado mucho, la pérdida del empleo genera en el hombre muchísimos problemas al no poder cumplir, por lo menos imaginariamente, su mandato de ser proveedor. Y creo que para que las mujeres podamos avanzar en una mayor igualdad, tenemos también que atender cómo es construido socialmente este conjunto de hombres que están imposibilitados para, en general, expresar emociones, salvo cuando es a través del enojo. Entonces, este